Hola amigas y amigos, les habla Vilma Petras, bienvenidos a una nueva edición de su programa Temas de Mujer. Y hoy tengo el gusto de tener conmigo una amiga periodista, comunicadora, pero además especialista en biodescodificación. Ella nos va a explicar de qué se trata porque creo que muchos de nosotros estamos codificados y no nos hemos dado cuenta o no lo sabíamos, y ella nos va a explicar precisamente por qué estamos codificados y cómo descodificarnos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Siempre me traes grandes invitadas, de verdad te agradezco muchísimo. Hoy la invitada soy yo, qué sorpresa. Por eso, porque además me interesa mucho el hecho de que tú estás transitando profesionalmente por un mundo muy interesante, que es un mundo que tiene que ver con la salud integral, holística de la persona. Y precisamente por eso, porque recibí información sobre lo que estás haciendo, te pregunté, dije, es extraordinariamente importante entrevistarla a ella sobre este tema. ¿Qué es la descodificación biológica? Mira, la biodescodificación se puede llamar biodescodificación o descodificación biológica, perfectamente como lo has dicho. Es un nuevo enfoque terapéutico, nuevo entre comillas porque ya tiene más de 20 años. Es un nuevo enfoque terapéutico que se basa en el sentido biológico de la enfermedad. Y como tal, como es en el sentido biológico, pues también en el origen emocional del síntoma o de la enfermedad. ¿Qué ocurre? Que la enfermedad no ocurre solamente digamos que en la piel o en el físico, tiene que ver con la psique, tiene que ver con un origen integral. Entonces, no lo podemos tratar de manera separada, hay que tratarlo también desde la emoción que la generó. Es un conjunto de cosas pues, que se manifiestan. Puede ser un trastorno, no solamente de una enfermedad física, puede tener también un trastorno de conducta. ¿Y cómo transitaste tú a este conocimiento? Porque yo sé que hay personas que están buscando precisamente reintegrar al ser humano en la parte de que la biología no está separada de la psique, como tú misma lo dices, que finalmente nosotros somos entidades integrales y que yo diría que el hombre occidental, fundamentalmente el ser humano occidental que ha vivido en el occidente, ha separado muchísimo las dos esferas, ¿no? Resulta que desde los griegos, que por cierto fueron originadores de alguna manera, pilares fundamentales de nuestra civilización, sin embargo tenían una concepción de cuerpo y alma muy integral al mismo tiempo. Entonces uno dice, ¿qué nos pasó para separarnos y por qué tenemos que reencontrarnos para entender inclusive muchas de las causas de nuestras enfermedades, de nuestros estados físicos, que muchas veces tienen que ver con los estados anímicos? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Y cómo nos hemos codificado y cómo nos debemos descodificar? Bueno, es que precisamente tenemos una programación en nuestro inconsciente que viene de la sociedad, que viene de la familia, que viene de las religiones, que viene de la forma como hemos crecido, y eso hace que nos comportemos de una manera determinada. Muchas de estas creencias que tenemos son limitantes. Entonces esas creencias limitantes se vienen a convertir luego en un preconflicto que puede terminar en una enfermedad. Entonces, claro, lo que buscamos o lo que se consigue a través de la biodescodificación es precisamente ir a ese instante preciso en el que se creó el programa. La mayoría de las veces eso está en la infancia, el programa se aloja durante la infancia. Entonces se desprograma con las técnicas que tenemos de biodescodificación y ya automáticamente la persona libera ese conflicto que ha sido creado ahí y que puede en el futuro manifestarse en una enfermedad, la que sea, bien sea un cáncer, una alergia, cualquier cosa. ¿Qué te hizo a ti, Patricia, meterte en este mundo? ¿Hubo algún tema de salud específico que te llevó y cómo lo descubriste? Porque tengo entendido que la persona que funda esto es un ex enfermero que se dedicó después a esto, francés. Vamos a hablar un poco de esta persona, a la cual tú conociste hace más o menos 3 años atrás. Pero tú estabas confrontando un problema de salud. Sí, bueno, las causalidades maravillosas de la vida
y por eso dicen que las enfermedades realmente son nuestros maestros y a través de ellas aprendemos y crecemos. Porque yo tenía hace unos 3 años un problema de disco en la espalda, tenía un disco desgastado, tenía hernias discales, pinzamiento del nervio, espasmos, es decir, estuve bastante enferma, bastante mal de la espalda. Ya yo tenía más de 18 años haciendo consultoría en relaciones públicas, es a lo que me he dedicado toda mi vida, primero en Venezuela, donde manejé grandes empresas, y luego acá en Estados Unidos ya hace 10 años. Me contratan para hacerle la imagen a Christian Flesch, que vino por primera vez a Miami a formar la escuela de biodescodificación. Bueno, obviamente me toca aprender del tema, porque cuando tú lo sabes con los periodistas, para poder escribir acerca de alguien tienes que saber de qué estás escribiendo. Entonces, bueno, la la descodifico, pero ¿qué es lo que...? O sea, yo decía, ¿qué es esto? Vamos a ver de qué se trata. Entonces me pareció fascinante, y cuando llega Christian Flesch, que le hago la gira de medios, yo realmente quedé encantada, y en un ratito que estuvimos juntos, que le comenté lo que yo tenía en la espalda, me hizo así, pero bueno, el escáner completo, y me dio el origen emocional de lo que yo tenía. A mí no se me salió la lágrima porque estaba yo en el estudio con él, pero me pegó muchísimo. Inmediatamente dije, me movió por dentro lo que me dijo. Y entonces es cuando tú te das cuenta te cae, tú dices, esto es como no me di cuenta. Y es que precisamente para eso está el terapeuta, porque te ayuda a encontrar ese sentido biológico de lo que estás viviendo, que conscientemente no lo puedes determinar. Entonces, en ese momento, pues Christian funda la escuela de biodescodificación. Ingreso a la escuela porque me encantó el tema, y haciendo los protocolos y la formación, mi espalda sanó, y sanaron muchas otras cosas más. Ahora, yo creo que él ha dado un nombre científicamente, digamos, válido a lo que nosotros a veces llamamos el hecho de que uno somatiza. Cuando uno dice está somatizando. Sí. Está somatizando porque... Que también podemos decirle biologiza. Está biologizando, exactamente. Y uno le pasa mucho esto, y completamente, digamos, lo hemos vivido muchos de nosotros, que sentimos que nuestras emociones, bueno, uno lo dice cuando uno está decaído, cuando uno está deprimido, cuando no duerme bien, no come bien, está propenso a enfermarse, se le bajan las defensas. O sea, hay una relación realmente entre la mente y el cuerpo. Claro, por supuesto, porque el cuerpo expresa. Claro, y lo que tú dices, que las enfermedades realmente lo que son es, nos están dando una señal de que algo en el mecanismo no está funcionando bien, o que tenemos una programación. Es que la enfermedad no solamente tiene un origen emocional, claro, sino que tiene un sentido biológico. La enfermedad no es el enemigo, la enfermedad es un mecanismo de supervivencia. La enfermedad llega porque precisamente si no llega la enfermedad, no podrías resistir lo que está pasando. ¿Qué ocurre? Por eso hay que sacar las emociones, porque si tú no sacas las emociones, entonces se manifiestan a través de enfermedades. Es muy importante drenar, es muy importante que las personas no se queden con esa emoción encapsulada, porque entonces la toma la célula, y la enfermedad no es otra cosa que el grito de la célula. Ese es el síntoma, es el grito de la célula. Es aquello que no puedes conscientemente, digamos que analizar, ni siquiera lo puedes digerir de una manera mental, porque esto funciona con el inconsciente, y el inconsciente funciona con la parte más arcaica, con las emociones no se pueden controlar. ¿Sí me explico? Es decir, una persona que empieza a sudar frío, una persona que le da taquicardia, es decir, allí está la emoción. Y con esa emoción que manifiesta el cuerpo, con esa es que trabaja el terapeuta de biodescodificación. Pero yo te iba a preguntar algo, porque obviamente yo investigué como buena entrevistadora que soy, que tengo que investigar sobre el tema. Tú me diste obviamente la pista. Que la página de Christian Flesch, él mismo dice, y ellos declaran,
que ellos no pretenden sustituir a la medicina, Correcto. de que la persona, o sea, esto no se trata de que usted consiguió la fórmula mágica y por lo tanto se van a solucionar sus problemas, sino que te ayudan a determinar, tal vez como un sistema de terapia, como tú dices, la posible causa y a lo mejor ayuda a tu médico a buscar contigo la causa del problema que tienes. Así es, Sí, y ¿no? es una manera complementaria increíble que de verdad ayuda muchísimo. Los consultantes, los pacientes sienten que tienen una manera integral de resolver la situación que están viviendo, especialmente, por ejemplo, los pacientes con cáncer, Sí. que tienden a desanimarse mucho. Yo digo que es el gran maestro de las enfermedades. Siempre le decimos a las personas que están con cáncer, continúa con tu tratamiento, con tu quimioterapia, con tu radioterapia. Es decir, esto lo que va a hacer es que el tratamiento que estás haciendo sea más efectivo, que tu sanación sea más interiorizada, es decir, que tú retomes tu poder de sanar y que no lo pongas a dependencia de lo que está afuera, porque la persona a veces cuando está así, está en referencia externa, no ha encontrado ese referente interior que te da la fortaleza y te dice yo puedo sanarme, yo soy capaz de salir adelante, de lograr las cosas que quiero lograr. Y eso solo se consigue a través de contactar la emoción, el resentir, a través del cual se creó un bioshock. La persona tuvo un bioshock y eso le produjo una enfermedad. Hay unas características particulares. Por ejemplo, un bioshock tiene, digamos que estas características. Puede ser vivido, que tenga que ser vivido en soledad, sin solución aparente, que sea dramático y que te toma desprevenido. Entonces, son unas características como bien particulares que normalmente hacen que la persona, eso que vivió lo guarda en las células, se queda encapsulado, es una emoción que no sale, que no se muestra, algo que nunca se dijo, algo que no lo habló, que no lo expresó y por lo tanto, entonces el cuerpo lo tiene allí guardado. Entonces, ¿cómo lo manifiesta a través de la enfermedad? Wow, es interesante lo que estás diciendo y siempre uno se acuerda de situaciones e incluso de personas que uno ha conocido. Conocí un caso muy triste de una muchacha bastante joven, muy inteligente, realmente era un genio en el área de computación y parecía que tenía alojado en su cerebro un tumor que no le había crecido y a raíz de la venida para acá en una situación de crisis le reventó y la demolió desde el punto de vista físico y psíquico. Sí. Al punto que, bueno, lamentablemente no sobrevivió, a pesar de una operación. Pero yo a veces creo que si se tuviera la información correcta, porque aparentemente esto puede estar adormecido, como tú dices, en la persona. Claro, y en el caso de la cabeza, del cerebro, por ejemplo, conversábamos antes de salir al aire, hay conflictos más leves, por ejemplo, las migrañas, pero también el tumor cerebral es el mismo conflicto, solo que mayúsculo, una escala mayor, pero es un conflicto de desvalorización intelectual. ¿Qué pasa? Que la persona se siente en la necesidad y en la obligación de encontrar una respuesta perfecta desde el punto de vista intelectual. Entonces tiene ese reto permanente. Yo tengo que ser perfecta, yo tengo que encontrar la respuesta, yo siempre tengo la solución. Porque ¿qué pasa? Que si no la tengo, entonces puedo no ser reconocido, puedo no estar a la altura de las circunstancias, puedo no ser querido, puedo no ser aceptado. Y eso me genera a mí un conflicto muy fuerte. ¿Por qué? Porque lo traigo de la infancia. En la mayoría de los casos eso viene de la infancia. Hablabas del tema de las migrañas, a mí me interesó el tema porque decías que las personas que se dedican mucho a la academia, a la producción de conocimiento, tienden a sufrir de migrañas. Claro, y les da ese dolor de cabeza, ¿por qué? Porque no, o sea, cuando no encuentras la solución de lo que estás buscando, las neuronas y todas esas conexiones allí se colapsan y entonces se produce el edema, se inflama y entonces viene la migraña. Porque no puedo aceptar que no encuentro la solución. ¿Qué pasa cuando encuentro la solución? Entonces ya se te va la migraña o tienes la migraña de reparación.
que muchas veces viene después. Es decir, una vez que yo encontré la solución, el estrés pasa y entonces luego viene la inflamación. La inflamación es un proceso de reparación en el tema de la biodescodificación. Claro, que es una consecuencia. Es una consecuencia. Entonces, claro, tienes un dolor muy fuerte, puede ser un dolor pulsante, pero en realidad tú estás reparando, tú ya conseguiste la solución. Ahora tu cabeza se está otra vez acomodando porque estuvo bajo mucho estrés. Entonces ese es otro tipo de migraña. ¿Cómo se produce? Y quería preguntarte otro tema que tiene que ver con las personas que tienen problemas respiratorios constantes, ¿no? O sea que asma, normalmente se dice que el asma tiene mucho contenido, mucha causa emocional. O sea que normalmente cuando la gente sufre grandes emociones, les dan ataques de asma a las personas que sufren de asma y a veces se puede convertir en un asma muy difícil de manejar. Y tiene que ver de nuevo con el tema emocional. ¿Qué pasa claro, en fíjate, ese caso? por ejemplo, en los pulmones digamos que se aloja a nivel de conflicto emocional, los bronquios y los pulmones, está lo que tiene que ver con la vida, la respiración, el espacio, la libertad. Entonces, tenemos allí, como te digo, el origen generalmente está en la infancia. Una carencia de qué, una necesidad de qué. Probablemente dónde está mamá, dónde está papá. Muchas veces con el asma necesitamos marcar esa carencia que tenemos, esa falta de... incluso llamar la atención de los llamar padres. la atención para que papá me escuche, el pito. Escúchame, aquí estoy. Necesito que me escuchen, necesito que me presten atención. ¿Sí? Entonces, todo tiene un sentido biológico, todo tiene una razón de ser, que desde el consciente no hallamos la solución. La solución está en el inconsciente. ¿Y cómo se hace, por ejemplo, un proceso de descodificación? ¿Cómo se llega a esto? ¿Qué tipo de terapias se utilizan para que la persona pueda descubrir cuál puede ser la causa? ¿En qué momento se produce eso que tú llamaste el shock? Sí, bueno, tenemos para eso hay, por supuesto, cientos de protocolos, pero siempre hay también el camino es decir, nosotros elaboramos un portal con el diagnóstico clínico de la persona. Con ese portal elaboramos unas hipótesis en función del conocimiento que tenemos acerca de los órganos que vinculan con las emociones y, por supuesto, la historia de esa persona, porque cada desprogramación es algo totalmente personal. Es decir, yo te puedo decir, bueno, mira, el cáncer de seno, según la mama izquierda o la mano derecha, significa una cosa u otra, puede estar vinculado con los hijos, puede estar vinculado con el marido o con la madre, pero cada caso es particular y cada origen tiene que ver con cuando tú le haces el tratamiento a la persona, cuando le haces la terapia, la trasladas hacia el momento en el que se generó el bioshock que dio como resultado la enfermedad. Entonces hay dos puntos. Hay un bioshock que fue programante, un bioshock que fue desencadenante y la enfermedad. Entonces, a través de las terapias de biodescodificación arrancamos desde la enfermedad, con la enfermedad trabajamos hipótesis, vamos al desencadenante, es decir, ese conflicto que estuvo aquí más cerquita, hace unos mesecitos o hace un año o dos, que te desencadenó esto, y una vez que llegas a este resentir, que descubres que es, con este resentir y con las sensaciones del cuerpo, porque nosotros trabajamos con las sensaciones, es decir, es la sensación la que te indica que el consultante está conectado con la emoción correcta, y de allí vamos al programante. Una vez que se llega al programante, entonces allí es donde realmente puedes descodificar y puedes hacer que la persona sienta, viva otra vez ese momento y le dé otro significado que va a entrar de una manera distinta al cerebro y luego al cuerpo. Te iba a preguntar, en este tipo de tratamientos, ¿hay algún término de edad o puede pasar a cualquier edad en que la persona pueda pasar por un proceso de descodificación biológica? A cualquier edad, no tiene edad. Ahora fíjate, en el caso de los niños es particular, porque los niños pequeños hasta los 7, 8, 9 años pues están
conectados directamente con el inconsciente de los padres. Más con el de la madre que el de los padres, pero con los dos en general. Entonces, cuando un niño tiene una enfermedad, generalmente se trata a los padres, porque descodificando a los padres es que sana el niño. Interesante esto, y lo que tú dices, viven en un sistema integrado con la familia, no son independientes, no son el niño autónomos, calla lo que los padres no pueden decir. Así es. El niño es leal al clan, es leal a los padres. Un niño que nace enfermo es un niño que está siendo leal a su madre y a su padre. Y que está biologizando aquello que los padres o la madre no puede expresar. Él lo está ayudando a sanar. Interesante. Los niños ayudan a sanar lo que los padres no pueden sanar. Entonces, si tú ves a tu niño enfermo, pregúntate a ti qué te está pasando. Bueno, interesante. Y trata de liberarlo a él de esa responsabilidad. Porque yo creo que incluso la ciencia que se ha venido, yo diría que la ciencia se ha venido también descodificando en un buen sentido, porque ha tratado de buscar respuestas en esa conexión más integral, y la misma medicina ha venido buscando las raíces para poder hacer un tratamiento más integral. Cuando queremos tratar problemas como el alcoholismo, nos damos cuenta que no lo puedes tratar sin entender de dónde viene la persona, su contexto familiar, su contexto social, su historia, su herencia, y obviamente... Y hay que hacerlo desde la mirada compasiva, claro, exacto. Vilma, porque fíjate, los terapeutas no estamos para juzgar, sino más bien para ayudarle al paciente, al consultante, a que comprenda su proceso, acompañarlo en ese proceso de sanación, para que no se sienta solo y lo pueda resolver. Una vez que lo resuelve, nosotros es como un acompañamiento. Una vez que la persona lo resuelve, se empodera y se da cuenta de que es capaz de resolver ese tema de la adicción. Pero no es capaz porque lo decidió, es capaz porque se enfrentó a su miedo. Hay que enfrentarse al miedo, hay que aceptarlo. Una vez que lo aceptas, entonces you can move on, te puedes mover hacia adelante. Dentro de este tipo de terapias, ¿cuáles son las personas que tienden a ser más difíciles de descodificar? Mira, las personas que están en el intelecto les cuesta mucho hacer contacto con su cuerpo. Muy escépticos, ¿no? Sí, entonces para esas personas hay técnicas especiales para bajarlos del cerebro. ¿Qué pasa cuando tú tienes una persona que es muy intelectual, que sabe mucho, que tiene mucho conocimiento o que es muy espiritual y siente que ella tiene o él tiene todas las herramientas para sanarse, sin embargo no ha sanado? Entonces, esa persona muchas veces no deja, no permite, no se relaja, no se entrega, no deja fluir. Para eso hay procedimientos especiales. Esa persona hay que disasociarla y hay que hacerla ver que no es de él que está hablando o de ella, sino de otra persona. Porque lo bonito de esto es que en la biodescodificación y en la biología, el otro soy yo. El otro es. Entonces, la persona cree que está hablando de otro. Así es. Y que hace toda la terapia pensando que es de otro que está hablando. Es decir, lo disocias. Y a la final, todo eso engrana nuevamente y funciona. Porque el otro soy yo. Y el tiempo no existe tampoco. El estudio y la preparación que tienes que tener porque esto en realidad es una terapia que tienes que tener mucho estudio también biológico. Claro. Porque no es solamente tratar sí, es que nosotros vemos cardiología, endocrinología. ¿Cómo haces para integrar todo? Y hasta qué punto, por ejemplo, te puede ser retado desde el punto de vista de las otras profesiones, que de hecho, consideran que a lo mejor están incursionando en un campo que no les pertenece, porque también las profesiones se vuelven territorialistas. Claro. Y sobre todo cuando tú estás tratando de romper un paradigma. ¿Cómo hacen ahí? Bueno, para empezar, nosotros
no hacemos ni tenemos siquiera contacto con el paciente. Okay. Es decir, es un tratamiento de terapia que es conversacional, Okay. que es muy intuitiva, por supuesto basada en el conocimiento biológico que tenemos y en cómo funciona el tema de las emociones y en la biología del cuerpo. Entonces no hay manera es decir, no hay una competencia como tal claro, con la parte médica, todo lo que hacen, no recetan, no sustituyen la medicina, nada que ver, simplemente ayudan, son como programas de ayuda. Exacto. Para orientar a la persona incluso a la búsqueda de soluciones. Es más, cada día se inscriben más médicos a estudiar la biodescodificación e inclusive los psiquiatras han tenido excelentes resultados con la biodescodificación porque también trabajamos con trastornos del comportamiento. Lo que tú mencionabas ahora de la adicción, eso es un trastorno del comportamiento. Entonces, todo eso se aborda también a través de la biodescodificación, los problemas de autoestima. Una persona, por ejemplo, que está enganchada en una relación tóxica, las relaciones tóxicas también se aprenden a desvincularse a través de una terapia de biodescodificación. Es decir, la biodescodificación puede funcionar en cualquier ámbito, en cualquier área de la persona donde tú tengas un conflicto, porque el conflicto no tiene que ser necesariamente una enfermedad. Puede ser algo psíquico, puede ser... Te iba a preguntar, el fundador de esto, Christian Fletch, vino una vez, ¿ha vuelto acá a dar seminarios? Sí, ha venido varias veces, es un gran maestro. Porque sería interesante, sobre todo, poderlo entrevistar, me encantaría hablar español. Prometo traértelo cuando venga la próxima vez. Uno de mis compañeros acá, excelente sí, habla español que tenemos, porque yo creo que sería un tema interesante para tratarlo con él. ¿Y qué lo hizo descubrir este campo tan fascinante? Bueno, precisamente él trabajando como enfermero muchos años en el hospital, él se dio cuenta de que había pacientes que con la misma enfermedad unos sanaban más rápido y otros no. Entonces comenzó a hacer sus estudios y además él hablaba mucho con los pacientes y los pacientes le contaban sus cosas y se desahogaban. Y entonces así fue elaborando sus, digamos que sus comparativos, sus propios estudios. Luego conoce también los estudios del Dr. Hammer, que fueron definitivamente... Aunque no lo creas, marcaron la diferencia. Tiempo, pero espero que cuando venga pueda venir a... Te prometo traértelo, prometo traértelo. De los ángeles que tenemos acá tan excelentes, puede entrevistarlo. Bueno, amigas y amigos, con este programa de calidad para ustedes quedó para una próxima edición de su programa Temas de Mujer, donde tendré otra mujer de calidad como Patricia Carles. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Bien.